Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, Libro de los Reyes de Media y Persia. Capítulo 6. Persia recupera Anshan. Asiria vuelve a erigirse como potencia mundial. Asiria subyuga a Israel. En el año 20 de su reinado, Aquemenes logró librar al distrito de Anshan del dominio elamita tras una larga batalla de 3 años, porque sólo 2 años antes de que Elam invadiese Anshan, ésta consiguió independizarse nuevamente de Babilonia cuando ésta estaba siendo atacada por Asiria. Aquemenes, el rey de Persia, decidió recuperar la tierra sagrada de Anshan y guerrear contra Elam cuando subió al trono su rey Kumbanigash I, quien llevaba 3 años reinando sobre Elam cuando perdió la guerra ante Aquemenes y perdió el dominio sobre Anshan. Y tras recuperar las tierras de Anshan, en ese mismo año de la victoria bélica reconstruyó parcialmente la ciudad, que estaba arruinada desde hacía 150 años exactamente. En aquel mismo año, Samaria, capital del reino norteño de 10 tribus de Israel, cayó ante el rey de Asiria, Salmanasar V, en su último año de gobernación, quien reinó por 6 años, y fue sucesor de Tiglat-Pileser III, quien gobernó por 54 años. Tras Salmanasar V subió al trono de Asiria el rey Sargón II, quien consolidó la deportación de los cautivos israelitas de Samaria a otras tierras lejanas. Por cierto, Aquemenes el rey tuvo un hijo con su esposa, a quien le dio el nombre de Teispes, a la edad de 30 años, 9 años antes de capturar Anshan. Y el rey de Asiria, Sargón II, tan pronto como terminó la deportación de los israelitas cautivos desde Samaria a las tierras extranjeras, se sublevaron contra él y contra Asiria los babilonios, dirigidos por su rey Merodach Baladán, quienes fueron anteriormente subyugados por Asiria. Y en la sublevación le apoyaron los elamitas, quienes, al desistir de volver a capturar Anshan, decidieron hacer frente común con Babilonia al enemigo asirio. Y el rey Sargón II guerreó contra ellos en Der, pero perdió la guerra gracias al apoyo militar de Elam que recibió Babilonia, lo que supuso la independencia con Asiria. Además, en el mismo año de la caída de Samaria ante Asiria, murió Esmerdis, y su hijo Deioces se convirtió en el primer rey de Media unificada, a la edad de 30 años. Durante los primeros 36 años de reinado de Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, la nación asiria se reorganizó para iniciarse nuevamente como un imperio, tanto en los aspectos políticos como económicos y militares. Durante sus otros 18 años de reinado, logró levantar a Asiria como a una nación fuerte militarmente hablando. En el año 15 de su gobernación, invadió el territorio del reino septentrional de Israel, y su rey Menahem le pagó 1000 talentos de plata para que el rey de Asiria se retirara de sobre su suelo, tal como llegó a hacer. En el año 39 de su gobernación, el rey Peca de Israel se unió al rey Rezín de Siria para luchar contra el rey Acaz de Judá, con el propósito de destronarlo y poner en su lugar a cierto hijo de Tabeel como rey de Judá. Aunque no lograron capturar la ciudad de Jerusalén, Judá sufrió grandes pérdidas. 120.000 hombres valientes de Judá perdieron la vida en el campo de batalla, y 200.000 fueron hechos cautivos junto a su inmenso despojo que tomaron como botín para Samaria. Y esto lo permitió Jehová, el Dios verdadero, a causa del pecado imputado contra Judá, pero por causa de su gran misericordia,
él impulsó el espíritu de Obed el profeta, quien aconsejó a los samaritanos, con apoyo de hombres principales de la región, que se devolviera a los cautivos de Judá por temor de que Jehová alargase la mano contra ellos, y así lo hicieron. A pesar de todo esto, Acaz, el rey de Judá, no llegó a confiar a plenitud en Jehová el Dios verdadero, y dejándose llevar por el temor al hombre, se llevó plata, oro y riquezas del templo de Jehová y de su casa real, para enviárselos al rey de Asiria como soborno, con la intención de que ésta atacara a Siria e Israel. Entonces capturó Damasco y dio muerte a Rezín, rey de Siria, en respuesta a la petición de Acaz. Además, el rey de Asiria capturó varias ciudades del norte de Israel, así como las regiones de Galaad, Galilea y Neftalí. Comenzó a deportar a la población israelita que era conquistada a otros lugares con el fin de reducir el riesgo de posibles sublevaciones. Esto hizo que el rey Acaz de Judá se colocara en posición subordinada al rey de Asiria. Por otro lado, los asirios volvieron por esos años a atacar seguidamente a las tribus medas con el fin de imponerle elevados pagos tributarios. El rey Sargón II deportó a 27.290 israelitas desde Samaria a diferentes lugares del Alto Éufrates y Media. Después guerreó contra los babilonios y perdieron la guerra. Cuando oyeron de la derrota asiria en Der, las ciudades tributarias de Hamat, Damasco y otras más se le sublevaron, pero el rey Sargón II de Asiria los derrotó en la batalla de Carcar, junto al río Orontes. En el año quinto de su reinado, atacó y conquistó Carquemis, y deportó a sus habitantes al extranjero para reemplazarlos por gentes de otras tierras lejanas. Esto fue porque Carquemis, a pesar de que fue del dominio asirio desde los tiempos del rey Asurnasirpal II, se rebeló e independizó de Asiria durante el reinado de Asur-Dan III. Al año siguiente, el rey Sargón II destituyó a Azuri, rey de Asdod, de la tierra de Filistea, por descubrírsele una conspiración contra Asiria, y en su lugar Sargón colocó en su trono al hermano más joven de Azuri. A los pocos meses volvió a florecer la misma conspiración, y entonces fue cuando Sargón lanzó un ataque despiadado contra todos los habitantes de Filistea, y sitió y conquistó todas sus ciudades principales: Asdod, Askelón, Gaza, Gerar y Gat. En el año séptimo de su reinado, Sargón logró expulsar de Babilonia a Merodac Baladán y tomó la ciudad, reingresándola nuevamente al yugo asirio, pero no logró tomar Elam. Al año siguiente, el rey Sargón II logró capturar al rey de Yoces de Media en una incursión asiria y lo deportó junto a su gente a la lejana ciudad de Hamat, cuando de Yoces llevaba reinando 8 años. De ahí logró capturar Ecbátana y Ragas, junto a todos sus pueblos y aldeas dependientes. Aparte de la población, la deportó y a otras más las dejó en la tierra, con la condición de pagar tributo a Asiria todos los años. Esto trajo alivio a los persas, quienes pudieron seguir fortaleciéndose más y más. Entonces el rey Sargón, en el año 12 de su reinado, permitió que su hijo Sennacherib gobernase como principal en Babilonia, porque en Asiria llevaba 4 años gobernando como segundo en el reino, después de su padre como corregente. Y esta situación continuó hasta la muerte del rey Sargón II. Y el rey Sargón II llegó a reinar un total de 17 años,
los 8 primeros él solo y los restantes 9 años en corregencia con su hijo Sennacherib. En el año 10 de reinar Sargón II, murió el rey Aquemenes de Persia a la edad de 49 años, tras 30 años de reinado, en los cuales, en sus últimos 3 años, sofocó con éxito 2 revueltas y sublevaciones en Persia. Y su hijo Teispes comenzó a reinar en lugar de él a la edad de 19 años. Y tanto él como su padre fueron coronados como reyes de Anshan, como título de legitimidad de su reinado. Y tras la muerte del rey Sargón II, Sennacherib, su hijo, llegó a ser rey de Asiria en lugar de él, y por 20 años reinó, de los cuales los 9 primeros los pasó en corregencia con su padre Sargón II, y los restantes 11 años los reinó él solo. Durante los últimos años del reinado de Sargón II, él mismo edificó una nueva capital a unos 20 kilómetros al nordeste de Nínive, cerca de Jorzabat, y la llamó por nombre Dur-Sharrukin, que traducido significa ciudad de Sargón. Allí él erigió un palacio real con 200 habitaciones sobre una plataforma de unos 7,5 metros de alto. La entrada era adornada por unos toros alados con cabeza humana de dimensiones descomunales tallados en piedra. Adornó las paredes del palacio con frescos y bajorrelieves que representaron las diferentes campañas y victorias militares del monarca. Finalmente hizo inscribir en uno de sus muros esta oración a los dioses invocando bendición para él. Para mí, Sargón, el que mora en este palacio, decrete Asur como destino mío larga vida, salud de cuerpo, gozo de corazón y brillantez de alma.